lenguaje. Ajá. Entonces son autores que sus teorías siguen marcando algunas tendencias en cuestiones de investigación. Ya lo veremos más adelante, ajá, algunos textos que siguen utilizando estas escuelas lingüísticas en la actualidad, ¿no? Aquí lo importante, me decía una tutorada el día de hoy, me diga, oiga, ella está haciendo sus prácticas profesionales y bueno, pues hay ahí, ahorita como es en línea, pues hay estudiantes de diferentes universidades y ella me preguntaba, oiga, ¿cómo está nuestra universidad a nivel nacional? ¿No? ¿En qué ranking se posiciona? Bueno, está dentro de el top 10, ¿no? En cuestiones de estructura, en cuestiones de este, programas acreditados, ajá, la formación docente. Entonces, todo eso se evalúa. Entonces, tenemos un muy buen ranking. Y ella me decía, oiga, ¿por qué, por ejemplo, no nos preparan para ser más independientes, que nosotros podamos iniciar tal vez nuestro propio negocio en cuestión de llevar al área de traducción, poner nuestro despacho de traducción, etcétera? Pero bueno, lo que pasa es que también la licenciatura, pues es un primer acercamiento a tu formación ya profesional. Ajá, entonces es, digamos, una base. Y ya a partir de aquí, pues tú ya vas a decidir en qué área te vas a especializar. Por eso, si ustedes se dan cuenta, estas primeras materias que llevan este primero y segundo semestre, introducción a la lingüística, cuestiones de investigación, cuestiones de computación, porque cada uno de ustedes, aunque tenemos las áreas de salida, que inglés, francés, traducción y docencia, pero cada uno decidir en qué área se va a especializar, ¿no? Entonces yo ya, ahorita es un área, digamos, muy general en la cual se van a formar. Y ya después, al hacer una especialidad, como su nombre lo dice, ya te especializas, ya te formas en un aspecto particular. Entonces es como un médico. Es un médico general, ¿sí? Pero, allá me borraron ahí mi post-it. Es un médico general, pero después hace una especialidad, ¿sí? Entonces nosotros igual, ahorita estamos formándonos de una manera general, ajá, para ir a docencia de francés o de inglés, o irme a traducción del inglés o del francés. Y después ya vendrá una especialidad, ¿no? Puede ser especialidad, puede ser un diplomado, puede ser la maestría y ya llegará al doctorado en el cual ustedes tendrán una área específica, mucho más específica de desarrollo, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? De cómo estamos estudiando el estructuralismo, pues marca tendencias hacia cómo vamos a investigar la lengua, cómo la vamos a utilizar, cómo la vamos a identificar, ¿no? Entonces, sí es relevante al día de hoy, marca una teoría, ¿sí? Como su nombre lo dice, son teorías, ajá, eh, que se proponen para analizar aspectos reales. Entonces, podemos quedar en este aspecto meramente teórico o, como bien aquí dice, qué tan relevante es, ¿no? ¿Cómo lo puedo aplicar en estos momentos para un análisis real? ¿Okay? Entonces, aquí ya depende de nosotros cómo vamos a utilizar estos conocimientos para eh, llevar a cabo por ejemplo, una investigación teórica o aplicada, ¿vale? Entonces, eso sería la parte de la relevancia que tienen estos autores que nosotros seguimos estudiando y que ustedes cuando lleguen a maestría, doctorado, van a seguir viendo a estos autores. Entonces, la relevancia es muy, muy, muy grande de todos estos autores, ¿no? Saussure, Himes, Chomsky, este, eh, se fue Benveniste, diferentes autores, ¿vale? Entonces, esa es la importancia, ¿vale? No sé si hasta aquí hay algún comentario. ¿No? Bien, entonces, vamos este, a iniciar la parte de la exposición.
ya saben que, a ver, nada, si indican, si les he puesto todas las presentaciones o falta alguna, ustedes me indican. Tenemos todas las presentaciones listas, ¿verdad? Porque hicieron el blog, ¿cierto? Sí, según yo sí están todas. Muy bien. Bueno, vamos a ver el estructuralismo. ¿Sí? Pues el autor principal de esta corriente es Saussure. Fíjense la época, ¿no? Ahí que me haya puesto de qué relevante es. Fíjense, estamos hablando de cuando él hace su propuesta teórica, él la hace a principios de 1900. Ajá. Entonces, fíjense la trascendencia que tiene, más de 100 años, y la seguimos estudiando, ¿no? Entonces, es una teoría muy bien estructurada, muy bien fundamentada, que lo que hacen muchos autores, voy a buscar el diagramita, a ver si ahorita lo tengo por aquí o lo encuentro aquí en internet, de cómo es que para que Saussure hiciera su teoría, perspectiva teórica, toma a diferentes autores. Y esto mismo hacen todos los demás que vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Entonces consideran bases teóricas, así como cuando ustedes hacen una tesis o ahorita que están haciendo su ensayo, pues tienen que tomar fundamentos teóricos para contrastarlos con su punto de vista. Ajá, entonces, estos autores hacen lo mismo, toman como base teórica fundamentos de autores que existen en su época para fundamentar su pensamiento y crear su teoría, ¿vale? Entonces, yo sé que eso hicieron ustedes a la hora de hacer ahorita el ensayo que les pidieron para su materia, pues tomar posiciones teóricas distintas, contrastarlas entre ellos, entre esos autores y con las propias ideas que ustedes tengan, ¿vale? Bueno, se formó en Ginebra este estructuralismo lingüístico y considera la lengua como un sistema, que era por ahí algo que me pusieron en uno de los post-its. Es un sistema, está compuesto por diferentes elementos, el cual sus partes no pueden ser estudiadas de manera separada. Por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Es una estructura, la cual nosotros vamos a estudiar como tal. Distingue el estudio de lo histórico de la lengua y lo descriptivo en cierto momento. ¿Se acuerdan de este concepto? A ver, alguien por ahí que me ayude. La parte descriptiva y prescriptiva. ¿Alguien se acuerda de esa diferencia? Que me comente si se acuerda alguien. Descriptivo y Yo me prescriptivo. que prescriptivo es ya la utilización de la lengua y descriptivo es como las reglas. Al revés. Ajá. Al Lo revés, descriptivo ajá, son las reglas y prescriptivo es como ya utilizamos el lenguaje. a ver, prescriptivo son las reglas, lo que está establecido. Y descriptivo es el uso, es la realidad, ¿no? Describimos lo que en este caso escuchamos, ¿no? Entonces, en este caso, la parte histórica, que también la comentamos en la primer tema, ¿no? Sobre qué era la lingüística general, y vemos esa parte histórica, filológica también, ¿no? De los libros, y la parte descriptiva. Entonces, ¿cómo es que realmente se usa? Y aquí podría entrar un poquito, ¿no? La parte que por ahí ponía alguien del psicoanálisis, la cuestión psicolingüística, cómo es que nosotros percibimos el lenguaje. Vamos a hacer por ahí algunos ejercicios, y entonces ahí van a ver, ¿no? Cómo es que nuestra percepción del mundo se refleja en nuestro lenguaje, ¿vale? Entonces tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Un estudio histórico, que lo veremos más adelante, que tiene que ver con una posición diacrónica y una cuestión descriptiva en cuestión de uso en un solo momento, que tendría que ver con una cuestión diacrónica y sincrónica, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, fíjense, Humboldt, Humboldt es uno de los autores en los cuales se basa Saussure para crear su teoría, ¿no? Era lo que les comentaba ahorita en un principio.
cómo es que los diferentes autores pues toman las teorías existentes para fundamentar su pensamiento y crear la teoría. Entonces Humboldt estudió la lengua como un todo y no solamente por partes aisladas. Ajá. Y Saussure reinterpretó, vean esa palabrita, reinterpretó y reelaboró las teorías explicándolas por primera vez de una manera clara y comprensible. Ajá, recogió las teorías dispersas y creó una sola, que esto era lo que les comentaba. Ahorita veo si encuentro el diagrama, se lo tengo en un libro, pero voy a ver si lo tengo por aquí para presentárselos, ¿no? Cómo es de que toman estas diferentes teorías de diferentes áreas y crean su propia teoría, ¿ok? Bueno, algunos datos históricos. Nació el 26 de noviembre de 1857, marchó Leipzig, que era el centro más importante de la lingüística. En 1876 se incorporó a la Sociedad de París, realizó una obra dedicada al sistema de las vocales indoeuropeas, que hablaba acerca de la evolución de estas y del número. Trabajó como profesor de gramática comparada e histórica. 3 años después de su muerte, este dato es, todos los lingüistas lo identificamos, lo sabemos, y bueno, fíjense esta parte, ¿no? 3 años después de su muerte, fue publicado el libro Curso de Lingüística General, que contenía sus principales ideas. Dice, en realidad esta obra era su doctrina vista desde los ojos de sus estudiantes. ¿Ah? Ha sido publicada en muchas ediciones y traducido a muchas lenguas. Entonces, el libro que existe sobre lingüística general en realidad no fue escrito por Saussure, sino está tomado desde una perspectiva de sus estudiantes. Ajá, entonces se retoman esas notas de clase y se crea, por eso se denomina curso de lingüística general. Ajá, ya cuando estemos ahí en la facultad, ahí está el libro, lo pueden revisar, está en la biblioteca. Entonces es un libro el cual explica ampliamente pues, lo que veremos aquí en la sesión. Este aspecto, lo que hacía Saussure, bueno, más antes, aquí, déjame recordar el término, viendo esta parte, bueno, ahorita que lleguemos mejor a Lang y Parol. Bueno, lo que hace Saussure es una perspectiva dicotómica. Ajá. Entonces, él ve el lenguaje en muchos de sus aspectos desde dos perspectivas. ¿Ah? Entonces, la vamos a ver así en pares. ¿Ah? Entonces, según Saussure, hay dos posibilidades. Ajá. En este caso lo denomina sincronía y diacronía. Ajá. De interpretar la lengua. Estas dos pueden explicarse con ayuda de un esquema muy sencillito, en el cual el eje C y D representan tiempo y los fenómenos lingüísticos pueden estudiarse de acuerdo a su dislocación en ese eje, o sea, es como se mueven. Ajá. Y mientras que el eje A y B estudia el estado en un momento determinado, eso sería la parte sincrónica. ¿Okay? Entonces, estos elementos, diacronía y sincronía, son un aspecto que maneja Saussure. ¿Ok? Entonces, lo voy a dibujar aquí aquí hay una pregunta. Fíjense que no, como estoy compartiendo la pantalla, no, no veo la pantalla aquí de Teams, ¿no? Sí, adelante, Vanessa, grábala. Puedes grabarla. Entonces, fíjense, voy a poner aquí en la pizarra, o ahí en el mismo, aquí. Fíjense, entonces estoy hablando de diacronía y sincronía, ¿ok? Entonces, lo que hacemos, de acuerdo a lo que plantea Saussure en este elemento, ¿sí? Él habla de dos ejes. Ajá.
Entonces, lo que vamos a poner son dos líneas. Esto lo voy a poner en blanco para que lo apreciemos mejor. No me lo hacen. Profe, no sé si soy yo, pero no puedo ver la pizarra. No se ve. Ah, gracias por indicarme, Juan. Gracias. Ahí está. Tú me indicas. Ahora sí. Ahí ya se ve. Perfecto. Bien, lo que es que quería quitar este formato, pues no me deja. Bueno. Ok, bueno, aquí lo voy a poner en otro mejor. Diacronía y sincronía. Entonces, fíjense. Lo que hace Saussure es hablar de estos elementos. Entonces, la diacronía y esta es sincronía y esto va a ser diacronía, ¿vale? Entonces, este diagramita así va a aparecer, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, él habla de dos elementos, fíjense, de dos ejes. Ajá. Dice, el eje A B estudia su estado en un momento determinado. Esto es sincrónico, ¿vale? Entonces, A es este elemento y este va a B. B está aquí. ¿Ok? Y después a B. ¿Ok? Y después dice, el eje CAD representa el tiempo. Entonces, yo tengo C, voy a D. Hasta aquí. Comentarios, dudas, preguntas. Esto es sincronía. Ajá. Y esto de aquí es preguntas, comentarios. Los escucho. Sincronía y diacronía. En un tiempo determinado, aquí, ¿sí? Por eso vean lo que dice aquí la presentación. El eje A B estudia su estado en un momento determinado. Entonces, en un momento determinado estudio un fenómeno lingüístico, que sería aquí. Por ahí alguien me quería comentar algo adelante. ¿No? Entonces, fíjense, aquí, al estudiar un fenómeno en este momento determinado, es sincronía, ¿vale? Pero si yo estudio un fenómeno a lo largo de cierto tiempo, eso se llama diacronía. ¿Ok? Preguntas, comentarios. ¿Queda claro? Diacronía y sincronía. No, profe, yo no entendí. ¿No? Les voy a poner un ejemplo, ¿vale?
Entonces, fíjense, vamos a estudiar o a ver, por ejemplo, una palabra que ahí, por ejemplo, a ver, ¿me ayudas, Edwin? Ahí estás, Edwin. Aquí está. ¿Te acuerdas la Sí, profe. palabrita que me dijiste que usan en Colombia? Fachero. Ándale. Entonces, fíjense, esa palabra, ¿sí? La voy a escribir aquí. ¿Está bien? ¿Esa es correcta? Sí. Entonces, ¿en qué año creen que haya surgido ustedes? A ver, díganme. ¿Cuándo la empezaron a utilizar ustedes? ¿Cuándo la conocieron? ¿Cuándo la Pues empezaron a utilizar? yo realmente no uso la de fachero, sino la de facha o fachas. Andar en facha es como, pues como andar, Ok, pues, pero fíjate, ahorita más, nos va a explicar Edwin. Ahí tendrías que ver de dónde viene la palabra, porque si tú escuchas si usas facha, tiene un significado distinto de acuerdo a lo que me explicaron la otra vez, ¿no, Edwin? ¿Qué es fachero? Bueno, fachero, yo también conozco la de facha, que dice, vas en fachas, pero eso la ocupo con mi familia por, no sé si conozca, por Sacazonapan, que vendría siendo, bueno, un lugar por allá lejano, que dice, Ajá, estás bien, quítate esas fachas, donde te dicen quítate esas fachas, es quítate esa ropa que está muy fea o algo así. Pero el origen de fachero ajá. es de Argentina, el que Ok, yo estoy utilizando en este momento. sí, Es a ver, argentino, viene de Argentina, Bolivia y Uruguay. ok, Y es en eso significa que dice, qué fachero vienes, es que vienes muy bien vestido. Se considera más o menos cuando llevas un traje o cuando tienes ropa muy elegante. ok. Entonces fíjense cómo, ¿no? Son pues, palabras distintas, ¿no? Ahí Juan, ¿no? La palabra facha sí la usamos en México, como dice Edwin, pero cuando nos referimos a alguien que está mal vestido, ¿no? Pero esta palabra fachero, y por ahí alguien más también me indicó que sí la han escuchado, ¿no? En las redes sociales, es un sentido distinto, ¿no? Entonces, el que ahorita, fíjense, ¿en qué año? Yo la conocí en el 2021. No sé en qué época la empezaron a usar ustedes, Edwin. A finales del 2019, principios de 2020. O sea, ya tiene un año, digamos, que se usa, Ujú. año y medio, ¿no? Bueno, entonces imagínense, para que yo haga un análisis sincrónico, ¿sí? Acuérdense, la sincronía es estudiar el lenguaje, como dice aquí, en un momento determinado, ¿vale? Entonces, yo voy a estudiar la palabra fachero en el 2021. Vamos a ponerle en el 2020, ¿no? Que es donde hay ahorita más datos. Entonces, yo empiezo a investigar solamente 2020. No me interesa 2019, 2018, 2021, únicamente el 2020. ¿Cómo es que esta palabra se utiliza o se utilizó en el 2020? A eso se refiere sincronía. Estudiar un fenómeno lingüístico en un punto determinado. ¿Cómo es ese fenómeno en ese momento? No sé si quede claro. Solamente voy a estudiar 2020. Mientras que si yo quiero estudiar esta palabra, ¿sí? Si yo quiero estudiar la palabra fachero, ¿de dónde viene lo que decía Saussure, una cuestión histórica? ¿Sí? Si yo quiero estudiar qué ha sucedido, de dónde viene esta palabra, cómo inició, de dónde surgió, etcétera, entonces yo tendré que estudiar posiblemente desde el 2000, dice Edwin que la escuchó en el 2018, entonces vamos a ponerle 2016 a 2020.
21. Ajá. Entonces, cuando tú estudias un fenómeno por un tiempo determinado, de 2016 a 2021, es un estudio desde la perspectiva de diacronía, que tiene que ver con cuestiones de tiempo. ¿Cómo se ha desarrollado este fenómeno a lo largo de estos 5 años? ¿Vale? Los escucho. ¿Dudas? Es importante que quede claro estos conceptos que son básicos de esta teoría de Saussure. Diacronía y sincronía. Yo, profe. Adelante. Entonces, la sincronía Ajá. no estudia como que la historia de esa palabra, sino solo ese momento o ese año elegido y Ajá. cómo ha funcionado en ese año. Cómo se usa, exacto, cómo se ha utilizado durante este año, ¿no? Ajá. Bien. Y la diacronía es más o menos se mete un poco más con su historia y su origen. Puedes estudiar históricamente dónde inició, dónde surgió y cómo ha ido. Más adelante vamos a ver el otro elemento que tiene que ver con aspectos de la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Entonces tú investigas, ¿no?, a lo largo de estos años cómo se ha utilizado esta palabra, ¿sí? Si ha habido cambios que tienen que ver con la parte de la mutabilidad, en qué contexto se ha utilizado. Podemos investigar, por ejemplo, qué clase social lo utiliza, yendo un poquito, retomando el estudio que hizo William Labov, ¿no?, sobre las cuestiones de estatus social, ¿no? Entonces tú ya empiezas a investigar, ¿no? Tal vez fue una palabra que inició un contexto, voy a inventar, que en un contexto deportivo, ¿no?, de fútbol, ¿no?, en Argentina, y que después, en el 2020, 2019, ya se trasladó tal vez a otra cuestión del trabajo, ¿no? Estoy inventando. Entonces empiezas a ver esos fenómenos, cómo es que va cambiando el lenguaje. ¿Ah? Entonces tiene que ver con esta parte, tiene que ver con cuestiones históricas, que era lo que comentaba Saussure, ¿no? Pero también en un solo momento. ¿Vale? Entonces sí es correcto como lo dices, Juan. ¿Vale? Sí. Bien, ¿alguien más dudas que tengan de este concepto? Lo voy a copiar, esta lámina, la voy a copiar porque no está aquí en la presentación, pero para que la tengamos, ¿vale? Aquí la vamos a pegar para que quede aquí guardada, para que quede el ejemplo, ¿vale? Bien, comentarios, dudas, diacronía y sincronía. ¿No? Bueno, quiero que me den un ejemplo ahorita, se va a quedar de tarea, ya son 6:40 para respetar el tiempo de ustedes. Que me dé alguien, a ver, Carlos Eduardo, un ejemplo, una palabra que se te ocurra que podemos analizar ahorita, ajá, y en un momento determinado cómo se utiliza esa palabra ahorita en el 2021, y otra, puede ser otra, de que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Cuál se te ocurre? En este momento, corona podría ser. Ok, corona. Bien, tú dices, yo voy a analizar la palabra corona en el contexto de 2021. ¿A qué la relacionarías? Pues con el virus, o a lo mejor quedaría mejor como diacrónica, porque como se usaba antes, incluso que era la cerveza, pero ahorita ya se usa casi nada más para el virus, ¿no? Ok, entonces, pero fíjate, lo puedes estudiar, así como la palabra que nos compartió Edwin, la palabra corona, ¿qué, qué importancia tuvo? Podemos hacer un análisis de conteo de palabras, cuántas veces se utiliza la palabra coronavirus o corona en el 2020. ¿Cuántas veces se mencionó en Twitter, por ejemplo? ¿Vale? Pero yo nada más quiero ver el 2020, ¿vale? Y después puedes estudiar esa misma palabra
años atrás, antes de que estuviera el SARS-CoV-2, ¿no? Porque los coronavirus existen, ¿no? Pero esta es una variante. Entonces, antes que tanto se mencionaba, ¿no? Entonces, históricamente, tú dices, bueno, yo voy a estudiar 10 años. ¿Cómo, en qué ámbito se utilizaba? Tal vez vamos a encontrar que únicamente en cuestiones médicas era utilizado, ¿no? Y ahorita ya lo podemos encontrar en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, me parece interesante esa palabra que pones y las diferentes acepciones, ¿no? Que puede tomar. Ahorita dijiste de la cerveza. Pero yo puedo decir, la semana pasada fui al dentista y me puso una corona, ¿no? O, lamentablemente, en el 2020 hubo muchas muertes por el coronavirus y los vendedores de flores pues también realizaban muchas coronas que la gente llevaba al panteón, ¿vale? Entonces tiene diferentes acepciones. Entonces tú empiezas a investigar cómo se utilizó, en qué contexto se utilizó, por ejemplo, en 2020, ¿vale? Eso sería sincrónico. Diacrónico, como bien decían ustedes, pues en un tiempo determinado. Cómo se ha ido comportando una palabra, algún aspecto lingüístico, ¿vale? Bien. ¿Queda claro diacronía y sincronía? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a terminar aquí el día de hoy. Tarea, ahí en su libretita no la Sí. voy a calificar. La tarea es que me hagan un ejemplo de diacronía y sincronía, así como las dos palabras que acabamos de analizar. Muy facilito. ¿Qué palabra es? ¿Cómo se entiende en tal época? Tal vez en el 2010, cuando yo iba en la primaria, y cómo ha ido evolucionando a la época actual, ¿no? Entonces, ahí en su libreta me ponen el diagramita, diacronía, sincronía, así lo ponen, ¿vale? Me ponen la palabrita, cómo ha ido evolucionando, y la revisamos en la siguiente sesión. El jueves los veo para que avancemos, pero igual los veo a las 6. Ahorita esta semana a las 5 me surgió algo, tengo que salir y regreso como 5:30, pero los veo el jueves a las 6, ¿vale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sale. Entonces cuídense, hagan su tareita y los veo el jueves, ¿vale? Vale.